Hola, buena tarde, Isis, Mariana, bienvenidas, ¿cómo están? Bien, maestra, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno que también se conecta Mariana. En sí la sesión la iba yo a posponer porque solamente una personita me confirmó, pero pues no son las únicas que tienen dudas. Dije, no, vamos a hacer la sesión. Ya más adelante, pues el video servirá para los que no se pudieron unir el día de hoy, pero vamos a tratar de resolver todas las dudas que tienen en esta sesión. ¿Ok? Bienvenida, Mariana. Voy a partir, porque el día de ayer sí nos tardamos algo en la sesión, pero quiero empezar con las dudas que me comentaba hace un ratito Mariana. Mi idea era generar un ejemplo de cada una de las funciones que vienen en lo que es la antología, pero voy a ir comentando las dudas que tienen y en base a eso ya vamos avanzando. Yo espero por lo menos tengan disponibilidad una hora de estar en sesión. Si se nos llega a cortar el tiempo, bueno, se vuelven a conectar, por favor, ¿ok? Vamos a iniciar. Bien, vamos a trabajar con ejercicios en concreto. Según en la antología, vamos a explicar funciones básicas. Una de ellas son la función suma, la función producto y la función promedio. Si recuerdan, en la sesión del día de ayer les comentaba que todas las funciones están agrupadas en categorías y principalmente estas dos funciones, la de suma y la de producto, bueno, las vamos a encontrar dentro de las funciones que son matemáticas. Vamos a recordar tantito eso, ¿ok? Yo voy a trabajar por ahora para guiarme con lo que es el menú de fórmula. Ok, vamos por acá. Y vamos aquí, en donde dice funciones. Vamos por aquí, donde dice funciones. Ay, caramba, funciones financieras de búsqueda. Estas, aquí están, funciones matemáticas y trigonométricas, ¿ok? Recuerden que las pueden encontrar aquí en fórmulas o directamente en el asistente. Ok, dentro de las funciones matemáticas y trigonométricas, bueno, van a encontrar todas aquellas operaciones que nos permitan generar una operación aritmética. Ajá. Ejemplo, una suma, una división, una potencia, eh, pero también vamos a encontrar funciones de tipo trigonométricas, como por ejemplo el coseno, la cotangente, etc. Ayer comentaba alguien en la sesión que es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento previo sobre las matemáticas. Y la verdad yo les comentaba que sí es muy fundamental, porque miren, si no sabemos cómo sacar ejemplos, ejemplo nada más, ¿qué es el factor, por ejemplo? ¿O qué son los grados? ¿O qué es el logaritmo, por ejemplo? Pues difícilmente voy a entender la función, ¿no? Entonces yo por eso yo también les comentaba, tenemos un sinfín aquí de funciones, pero no todas las van a utilizar porque cada quien, dependiendo del área en el que ustedes desempeñen, son las funciones que vamos a usar, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos varias funciones de tipo matemáticas. Y voy a empezar con la primera duda que me comentaba Isis hace un ratito. Dentro de las funciones, de todas las funciones que tenemos, yo les decía en el ejemplo de la suma, vamos a buscar la suma, aquí está. En este caso, tenemos que seguir una estructura o una sintaxis, ¿se recuerdan? Esa sintaxis o esa estructura oficialmente es colocar el símbolo igual, porque debo indicarle con ese símbolo a Excel que voy a generar una operación. Ese no se me puede ir, ¿ok? Enseguida del signo voy a tener el nombre de la función, que en este caso, bueno, pudiera ser cualquier función, la función suma, el sí, el pi, la potencia, el seno, el pago, etcétera. El nombre de la función lo determina obviamente el usuario, pero Excel es quien determina cómo se escribe. Ajá, eso ya está aquí hecho. Entonces nosotros solamente tenemos que saber qué función utilizar. Ahora, enseguida del nombre de la función,
es obligatorio establecer los paréntesis para todas las funciones. Vamos a ver ejemplos. Miren, el seno, bueno, aquí tenemos seno, ejemplo. Seno, paréntesis, un valor que requiere la función, un número en este caso, y se cierra paréntesis. Y vayan observando cómo voy a ir pasando en las diferentes funciones y todas tienen paréntesis, un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra, ¿ok? Entonces con esto, no sé si queda clara la primera duda que me comentaba Isis respecto a los paréntesis. Todas, en excepción de ninguna, incluso si nos vamos a alguna otra, llevan paréntesis, miren, observen, ¿ok? Todas llevan paréntesis. Lo único que va a cambiar en la función son los argumentos. Y los argumentos, por así decirlo, son los valores que se van a requerir para poder aplicar, digamos, o hacer uso de la función. Y hay otra pregunta que me comentaba Isis, donde decía, ¿cómo sé cuándo sí y cuándo no utilizar paréntesis? Entonces ahí a mí me quedó una duda ahora. Si en alguna función Isis vio que no usamos los paréntesis o en alguna función que usted haya intentado realizar, vio que no se abre y no se cierra el paréntesis, o por qué surgió esta duda sobre los paréntesis. A ver si me apoya. Sí, es que en los primeros ejercicios que, bueno, cuando chequé el video, vi que solo ponía igual y las celdas y el signo de más. Por eso fue Ok. mi duda. En ese caso, acuérdense que una cosa son las fórmulas. Las fórmulas son las que nosotros estructuramos. En base al problema que se esté presentando, nosotros trabajamos con fórmulas. Voy a regresar un tantito al ejemplo de ayer. Aquí. ¿Ok? Esto que nosotros hicimos, estas operaciones que son básicas, se llaman Ok. fórmulas. Ajá, y son fórmulas porque utilizamos operadores. Más, menos, potencia, división, porcentaje, mayor que, menor que, etcétera. ¿Ok? Entonces, a esto se le llama fórmula. Yo la estructuro en base a la operación que genero. Pero las funciones, decíamos, ya en ese punto al que pasamos, son esas mismas operaciones y muchas otras más que nosotros podemos establecer o generar en Excel, pero que ya, digamos, tienen una estructura a seguir. Tiene un nombre y realiza una acción de manera específica. Ejemplo, suma, pues suma. Multiplicación, bueno, en este caso no se llama multiplicación a función, se llama producto. Pero producto me hace una multiplicación. Digamos que con las funciones paso a reemplazar los operadores. Ya no uso para nada operadores. Ahora lo que hago es seguir una estructura que Excel me da y que me va a hacer una operación. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Le parece para que esto quede claro? Miren, vamos a ir a este ejemplo que yo tengo aquí. ¿Ok? En este ejemplo que quiero compartir con ustedes, vamos a observar, primero, ayer les decía, antes de resolver un problema en Excel, primero siempre se analiza y se intenta no resolver matemáticamente, pero sí entender el problema para saber qué operación puede generar, ¿ok? Pues vamos a analizar. Esta es una tablita donde estamos observando una clave, tenemos algunos cursos, nombres de algunos cursos, tenemos la cantidad de cursos que se han dado en enero y correspondiente al tipo de curso, febrero y la cantidad de cursos que se dieron de esa especialidad y lo mismo en marzo. Se me pide o tengo en esta columna que me solicita saber el total de cursos, ahí no se alcanza a ver, pero es por curso, ¿ok? Ya no dice el total por curso. Entonces yo tengo que saber cuál es el total de los cursos que se generaron en este trimestre, ¿no? Fácilmente, pues yo digo, pues 6 más 3 son 9 y 9 pues son 18. Lo hago mentalmente, sí es correcto, pero no muchas veces la operación se va a resolver tan fácil. Esto es un ejemplo muy básico. En ocasiones, pues sí tenemos que acudir al uso de la tecnología, ¿no? Entonces, lo puedo resolver aquí de dos maneras.
maneras. Y la primera forma que voy a hacer, dijimos que se llama fórmula, porque voy a hacer el uso de operadores. ¿Qué haría yo entonces? Decíamos ayer. Bueno, pues voy a ir seleccionando celda por celda y siguiendo la estructura de la fórmula, que después del igual y después del valor debo de tener un operador. Sin ese operador, simplemente no puedo generar una operación, porque Excel no va a saber qué operación generar, ¿no? Entonces, es una suma, sumo lo de enero o lo de febrero. Inclusive vean que si yo borro el operador y yo intento seleccionar otra celda, me reemplaza esta selección por la que tenía, ¿ven? Ahí me lo reemplaza. ¿Por qué no encuentra un operador? Tengo que forzosamente colocar el operador e ir, nuevamente operador, seleccionando la celda. Esto se llama fórmula y me devuelve el resultado, es claro. Pero decíamos que tenemos una segunda opción donde seguimos una sintaxis y ya usamos el nombre de una función, ¿ok? Ahí lo tenemos. Aquí vamos a observar que cuando escribo el nombre de mi función, Excel me da una ayuda, ¿verdad? De esta función para elegir o saber cuál de ellas utilizar. En mi caso, bueno, voy a usar suma porque es la operación que quiero generar, suma. Y lo único que hago, recuerden, es seleccionar el rango de datos a sumar. Que, si ustedes se dan cuenta, ya se omite el operador, ya no lo coloco, seleccioné el rango directamente. Pero también lo puedo hacer uno por uno, ¿eh? Puedo ponerle 9, coma o punto y coma, dependiendo sea el caso, recuerden, aquí me lo marca la ayuda. ¿Ok? C9 más de 9, punto y coma, que en este caso el punto y coma o la coma me sirve como separador de mis argumentos o de mis valores. Cierro mi paréntesis, que es lo que les decía, toda función abre un paréntesis y cierra un paréntesis. ¿Ok? Entonces, ahí observamos que ya me da el resultado. Ajá. Bueno, en este caso son 18 y en este son 50. Estas sumas se pueden generar o estas operaciones se pueden realizar tanto de manera horizontal, es decir, puedo sumar hacia acá, puedo sumar los valores de la derecha, puedo sumar valores hacia arriba, puedo sumar valores hacia abajo como yo quiero. Incluso puedo sumar un valor o un rango de aquí, con un rango de por acá y con una celda de medio. Puedo hacerlo como yo lo necesite. Ahora, voy a autogenerar esta operación para que la vean. ¿Ok? Voy a generar ahora una suma, porque me pide los totales, pero ahora por mes. Es lo mismo, vamos a ver. Si yo lo hago con fórmula, esto quedaría así. 6 más, utilizo el operador, más esto, más, ahí vuelvo a poner, voy dato por dato. Y decíamos que esto es lo complejo cuando nosotros utilizamos fórmulas, ¿ok? Tengo que ir uno por uno. El operador puede ser más, puede ser menos, por, entre, potencia, etc. Ahí lo tenemos. La diferencia de utilizar funciones, decíamos, es que puedo utilizar rangos, lo que no puedo hacer en una fórmula, ¿ok? En este caso puedo utilizar todo un rango a sumar, que dijimos se convierte desde D8 hasta D14. Cierro mi paréntesis nuevamente y ya tengo la suma de los valores que seleccioné. ¿Ok? Con esto queda un poquito más claro, Isi, sobre la pregunta que me hacía de en qué momento utilizar y en qué no el paréntesis. Sí, gracias. Ok, perfecto. Porque miren, yo pensé que se refería a esto. Ajá, para que, por eso yo les decía, es mejor en sesión. Ok, muy bien. Hay funciones, me voy a salir un tantito de esta celda. Hay funciones que sí nos piden paréntesis, pero que no nos piden argumentos. Entonces yo pensé que a eso se refería. Ajá, miren, aquí ejemplo. La función ahora abre y cierra paréntesis, pero no me pide valores, es decir, argumentos. No necesito datos para poder establecer el resultado. ¿Por qué? Porque esta función me permite devolver la fecha y la hora actual de mi sistema o de mi ordenador. Ajá. Entonces, digamos que
que automáticamente jala la hora del sistema, ¿no? Entonces, no necesito ningún valor. Aquí lo dice, miren, devuelve la fecha y la hora actual en formato de fecha y hora. Esta función no tiene argumentos y es volátil. ¿Qué significa? Que no necesita argumentos para realizar una operación, y además volátil significa que este puede variar, puede un momento ser un valor y al rato puede ser otro valor, ¿ok? Porque se va actualizando automáticamente. Ahí lo vemos, ¿ok? Ahí está. Y dice que estamos a 4 de diciembre del 2022 y en mi computadora son las 18:19, ¿ok? Esto al rato, si lo refresco, va a cambiar, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso hay funciones que no necesitan argumentos, pero es diferente que no necesite paréntesis. Voy a ponerles otro ejemplo. La función pi, que se encuentra dentro de las matemáticas, tampoco me pide argumentos. Aquí lo vemos. Solamente escribo pi, paréntesis abre, paréntesis cierra y listo. ¿Por qué? Porque el pi nos devuelve el valor que ya conocemos matemáticamente del pi con una precisión de 15 dígitos. ¿Ok? Entonces, como es un valor ya fijo, siempre te va a devolver ese mismo valor. No necesitas colocarle datos para definir el pi. El que está definido y te lo devuelve, aquí lo dice, con una precisión de 15 dígitos. Esta función no tiene argumentos y el resultado de la fórmula es este, que siempre va a ser el mismo. Ajá. Entonces, bueno, ahí ya vamos adentrándonos un poquito a las funciones. Ahora, queda claro también preguntarles cómo se estructuró la función suma para todos, que es, digamos, la más sencilla de todas nuestras funciones. Para los demás que estamos en sesión, coméntenme, por favor. Mientras quiero abrir tantito la antología. Gracias, Mariana. Los demás, cuéntenme, por favor, con toda confianza. Sí, Miss. Ok, gracias, gracias. Quiero abrir tantito la antología para ver las funciones que me piden trabajar. Gracias, Carla. Gracias. Ok, mientras abre, vamos acá. Ok, y entonces, bueno, vamos ahora, me parece ser que sí nos quiere trabajar con el promedio, ¿ok? Yo calculé la suma, en este ejemplo, de mis cursos, por curso y por trimestre. Además, estoy calculando el total, pues, de todo. Acá me da 0 porque, como arrastré la función, esta se va recorriendo. ¿Okay? Entonces, bueno, esto me está haciendo la suma, pues, de estas celdas, y como la suma nos devuelve la suma de valores, las celdas que no tienen datos las considera como 0. Pues por eso aquí automáticamente me da 0, 0. Sin embargo, cuando yo comienzo a introducir valores, esta suma automáticamente se va a ir eliminando. Ahora, vamos a resolver, dice, el importe total. Si yo tengo 18 cursos que se llaman MS2 y el precio por curso es de 500 pesos, decíamos ayer, ¿cómo lo resuelvo matemáticamente? Primero, ¿qué operación matemática puedo implementar para resolver este importe total? A ver si alguien me apoya. ¿Qué operación tendríamos que generar? A ver, ¿quién dice yo? ¿Qué operación necesitamos para resolver el importe total de esta tablita? Tengo, dice, 18 cursos y cada curso cuesta 500 pesos. ¿Cómo le hago en una operación para poder resolver esto? ¿Nadie? Vamos a hacerlo, ¿ok? Esto se resuelve mediante una multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? 18 cursos
por 500 pesos. Es como si voy a la tienda. Voy a la tienda, compro, no sé, 3 refrescos, esos 3 refrescos, cada uno me costaron 10 pesos. ¿Cómo sé cuánto voy a pagar? Ah, pues sumo, ¿cierto? 10 más 10 más 10 o 3 por 10. Es lo mismo aquí, ¿no? Tengo 18 cursos, cada uno cuesta 500, puedo resolverlo de dos maneras. O mediante una suma, tendría que multiplicar 18, sumar 18 veces el 500, o más fácil, 18 por 15. Como hace un rato les mencionaba, en Excel no hay una función que se llame multiplicar o multiplicación. La función que nos permite realizar una multiplicación se llama producto. ¿Ok? Vamos a buscarla. Producto. La función producto, aquí está, si ustedes la observan, dice multiplica todos los números especificados como argumentos, que significa que todo lo que tú coloques dentro de los paréntesis se va a multiplicar. ¿Ok? Vamos a desarrollar la función entonces. Mi función se llama producto. Aquí está, producto. Abro paréntesis y puedo seleccionar dato por dato, que sería 18, punto y coma, y el siguiente valor, que está en G8. Cierro mi paréntesis y enter. O puedo generar también un rango, que sería de la siguiente manera. Producto, ¿de quién? De estos dos rangos, o de este rango más bien. ¿Vale? Ahí lo estoy trabajando con punto y coma, porque es mi separador de cada celda, o dos puntos que me generan un rango. Enter, y me hace la misma operación. ¿Ok? Vamos entonces, ya tengo yo el importe, que lo generé mediante una multiplicación. Ahora, me pide saber el promedio mensual de cursos. El promedio no es otra cosa más que la media aritmética, que si nos regresamos a las matemáticas, la media aritmética y el promedio dice que es la suma de las cantidades que tú tienes entre la cantidad. Entonces, entendiéndolo así, si yo quisiera saber el promedio de puntos que se dieron de MS2, tendría que hacerlo 6 más 3 más 9, que ya sabemos que son 18, entre 1, 2 y 3 meses que yo, o 3 lapsos que estoy considerando. Eso sería mi promedio. Si yo lo hago mediante una fórmula, fíjense cómo quedaría. Yo le diría 6, ayer hablábamos sobre los paréntesis, ¿no? 6 más 3 más 9, y aquí y también recordar que el uso de los paréntesis es importante en las fórmulas cuando tenemos diferentes, un orden de jerarquía diferente o diferentes operadores, ya sean aritméticos o lógicos, dentro de la misma operación que se va a tener. En este caso quiero sumar la cantidad de cursos y después quiero dividirlo entre 3, porque son 3 lapsos, y esto me devolverá el promedio. Como la suma y la división jerárquicamente se hacen en diferentes tiempos, por eso lo separo, para que me entienda Excel que primero quiero que me sume todo esto y que ese resultado me lo divida entre 3. Recuerden que si yo omito los paréntesis, primero entonces me dividiría 9 entre 3 y después le sumaría el resultado de sumar 6 más 3. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso estoy anteponiendo los paréntesis. ¿Ok? Me dice que el resultado es 6. Pero estas dos operaciones es lo que nosotros llamamos promedio. Si yo lo hago con funciones, entonces lo único que tengo que hacer es escribir el nombre de mi función, que es promedio, y seleccionar el rango de datos que deseo promediar, que en este caso sería desde C9 hasta E9. Ya no tengo que hacer más operaciones, porque esta fórmula, o función, mejor dicho, esta función ya está diseñada para que haga esas dos operaciones al mismo tiempo. Ya no nos preocupamos simplemente de establecer cuáles son los valores que tenemos. Y listo, ya me genera aquí el promedio. Entonces, hasta cierto punto, en ocasiones, el utilizar funciones nos van a permitir ahorrar bastante tiempo. Sobre todo cuando queremos, por ejemplo, promediar, no sé, 5,000 datos, ¿no? Ejemplo. Entonces, ahí sí tenemos un ahorro de tiempo bastante considerable.
Bueno, aquí tenemos el promedio. No sé si con estas tres funciones haya habido algún detalle o alguna pregunta hasta el momento. Cuéntenme, por favor. A ver, ¿quiénes estamos acá en sesión? Que yo ya no vi quiénes entraron. Miss, y para copiar la fórmula al resto de la columna, nada más es arrastrándola o cómo. Sí, de hecho, bueno, vamos aquí. Copiar es una cosa y generar una referencia relativa es otra cosa, aunque pudieras parecer lo mismo. Les voy a explicar por qué. Cuando yo solamente deseo copiar la pura fórmula, vamos a hacer este ejemplo. ¿Ok? Bueno, aquí solamente eran estos datos. ¿Ok? Acá. Vamos a suponer, yo tengo, no sé, 1.000.000 de datos. Tengo una fórmula. Y quiero autogenerar o quiero copiar esta fórmula a todas las demás celdas para hacer esa operación. ¿Qué hago? ¿Puedo copiar esta celda? Sí, claro, puedo copiarla. Y puedo utilizar mi menú que se llama inicio para pegar en las demás celdas que me están faltando. Puedo hacer un pegado únicamente de lo que son mis fórmulas. Me voy aquí a pegar, que es un pegado especial, y puedo pegar únicamente si me dice fórmula. ¿Ok? Esto tiene ventajas y tiene desventajas, dependiendo la situación. La ventaja es que como tú copias y pegas la fórmula, pues simplemente, digamos que te va a considerar los mismos valores relativos a los que tú estás utilizando. Ejemplo, como yo aquí utilicé esta celda y esta, observen qué pasa con la última. Digamos que la cantidad de posiciones que yo seleccioné es las mismas que se fueron deslizando hacia abajo y que en relación se están utilizando para generar la operación. ¿Ok? Esa es una. La otra, a la que llamamos, bueno, esa es, digamos, pues como la ventaja, ¿no? Desventaja, que no en todos tus problemas vas a poder aplicarlo. ¿Ok? En ocasiones vas a utilizar celdas que están en otro lugar y aquí te va a marcar o un dato equivocado o un error. Entonces, bueno, hay que saber, esto se ve en Excel intermedio, pero hay que saber en qué momento se utilizar el copiar y pegar fórmulas científicas, ¿no? Y lo que llamamos referencia relativa, que también lo hacemos con el autorrelleno, es de la siguiente manera. Creo que les había pasado un video de eso. Aquí en la esquina de cada celda, si ustedes lo observan, en el recuadro verde que se encuentra en la parte inferior derecha de cada celda, tenemos un cuadrito verde. Ese cuadrito verde nos permite, pues como si copiáramos, arrastramos, deslizamos la fórmula, ¿ok? Y recuerden que aquí, en este signo de más, nos indica qué es lo que tú quieres copiar. A lo mejor quieres solamente copiar a las celdas, por eso les digo que es similar, pero acá tenemos más opciones. O quieres solamente rellenar el formato, es decir, copiar el diseño, o a lo mejor solamente quieres, aquí nos dice, rellenar, pero sin el formato, o un relleno rápido. Dependiendo de lo que tú quieras, pues entonces se va a autogenerar. Es como un atajo que Excel nos ofrece. Y ese atajo lo podemos utilizar igual, tanto hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Observamos, voy a copiar, copio, puede ser con control C o con la herramienta de copiar. Copio mi fórmula, selecciono las celdas a donde deseo pegar y entonces me voy a pegar y le digo que solo quiero las fórmulas, que en este caso también me aplicaría con control V. Ajá, ahí está. Y me lo considero como un copiado y pegado, ¿vale? Pero también puedo autogenerar con el autorrelleno. De aquí, autorrellenamos hacia la derecha. Arrastro y si vemos las posiciones que estoy utilizando, son las mismas que se están, pues, utilizando, ¿ok? Pero aquí vamos a ver, como yo utilicé la función de fórmula, en este caso el ejemplo que puse,
es de la misma manera que se va autogenerando todas mis celdas. Entonces, lo que tú escribiste en la primera es lo que literalmente se copia, ¿ok? Y lo puedes generar hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia donde tú desees. ¿Alguna otra pregunta con esto, Isis? ¿Los demás? ¿Alguna duda hasta este punto? Gracias, Carla, gracias. Ok, no entendí si tiene duda o si quedó claro. Ok, bueno, ahí me comentan, por favor. Sí, estoy leyendo su texto, Carla. Sí, sí, de hecho, recuerden, es un nivel básico y todas las dudas que ustedes ahorita tengan, pues los que vamos a continuar en el intermedio, les van a ayudar bastante porque en el intermedio ya se ven más a detalle algunas funciones. Ahorita me detengo en explicar la estructura básica de las funciones, no tanto el que resuelvan problemas, pero sí que conozcan cómo debemos seguir una estructura. Bien, gracias. Vamos a ir avanzando, ya si van teniendo dudas, pues no me indican, ¿ok? Habíamos resuelto entonces estas dos columnas, las voy a autogenerar. Tenemos resuelto el promedio, ¿ok? Bueno, aquí recuerden que como utilicé la fórmula, vamos a ver desventajas. Como yo aquí utilicé fórmula y anoté directamente los valores que fue 6, 3, 9 y entre 3, pues siempre me va a dar el mismo resultado, me da 6, 6, 6, porque no utilicé fórmula, no utilicé, perdón, ni función ni referencia de celda. Entonces, cuando utilizo referencia a las celdas, que en este caso fue el promedio, y hago referencia a mis celdas, entonces ahora sí puedo rellenar hacia abajo y bueno, esto ya me va a devolver el promedio de lo que yo estoy tomando en la. Bien, vamos a otro ejercicio. Me dicen por acá. Ajá, sí. Cuando ustedes no escriben, Carla, resolviendo su pregunta, cuando ustedes no escriben bien el nombre de la función, omiten un paréntesis de apertura, de cierre, ponen comas donde no son, o punto y coma donde no son, dejan espacios, no colocan las comillas cuando a veces se utilizan, Excel les va a devolver un error. ¿Por qué? Porque la sintaxis no se utiliza pues apropiadamente. Entonces ahí sí necesitamos tener muchísimo cuidado, ¿ok? Vamos ahora a poner un ejemplo de otra función. Dentro de las funciones estadísticas, bueno, está la función promedio, y dentro de las funciones lógicas básicas tenemos la función sí, que es una de las, a veces, complejas de que ustedes las entiendan, pero no es compleja de estructurarla. Entonces, aquí me voy a tardar un poquito para poder explicar esta función, que es para mí una de las más importantes, donde se van a tener varias dudas. La función sí, vamos a ponerla por acá. Aquí la tenemos. Es una función lógica y consta de 3 partes. Consta de 3 argumentos. El primer argumento es una prueba lógica. El segundo argumento es un valor si verdadero. Y el tercer argumento es un valor si falso. Así tal cual se muestra en la imagen. Tengo que aperturar un paréntesis y cerrar un paréntesis. Ojo, el valor si verdadero me lo marca la función dentro de corchetes. Sin embargo, yo no debo poner los corchetes. Los corchetes únicamente me indican que es un valor opcional. ¿Y qué significa opcional? Que puedo escribirlo o puedo colocarlo o puedo omitirlo. Sin embargo, yo no coloco corchetes en ningún momento. En todas las funciones que ustedes De vean. repente se te va tu audio. Ok, a ver, me acerco un poquito más, que de repente sí mi internet anda ahora lento estos días. A ver, ahí estoy, un poco más cerca. Les comentaba entonces, Gracias. sí, que cuando vemos los corchetes,
significa que el valor es opcional. Puedes anotarlo o no puedes a lo mejor considerarlo, lo omitir. Pero nosotros en ningún momento colocamos los corchetes, ¿ok? Esta es una. Ahora, la prueba lógica, vamos a ir tanto al asistente para que ustedes vean. La prueba lógica dice así: es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse como verdadero o falso. Si ustedes recuerdan, el día de ayer vimos algunas expresiones que nos devuelven verdadero o falso. En este ejemplo que ayer les ponía de los operadores, vamos a ir a la hoja 1, de los operadores de comparación, entre muchos otros, pero vamos a trabajar con los básicos. Aquí está. Esto que Excel me devolvió, verdadero o falso, se va a conocer como un resultado de una prueba lógica, donde utilizas, pues sí, la lógica de tanto tuya como de los operadores para, es como si estructuráramos una pregunta a Excel, yo les decía, ¿no? Y entonces Excel solamente tiene dos opciones para devolverte, tres en realidad: verdadero, falso o un error. Pero esto que está aquí, igual 3 igual a 10, o la de abajo que dice 3 es menor que 7, o la que sigue que dice que 5 es mayor que 4, todos estos son para Excel pruebas lógicas. Vamos a ver entonces un ejemplo. Ahí me cambié de archivo. Voy aquí al ejemplo. Mi hoja estaba. Vamos aquí. Aquí estábamos, ¿ok? Entonces, vamos aquí rápidamente. Dice, quiero generar o resolver un problema de la siguiente manera, donde me dice que si la edad de esta tabla, estas de aquí, son edades, y escuchen cómo estoy diciendo la oración. Si la edad, y empieza la oración con la palabra sí, si la edad es menor a 18, debo de colocar un rótulo que diga menor de edad, aquí en donde dice descripción. Pero si la edad es menor que 65, y mayor que 18, debo escribir el rótulo mayor de edad. Pero si la edad es mayor, acá lo tenemos, en la tercera, de 65 o igual a 65, entonces que me diga de la tercera edad. ¿Cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a estructurar en Excel? Bueno, vamos, ¿les parece que nos desconectamos y nos volvemos a conectar para que no nos quedemos acortados en la explicación? Porque se nos va a terminar el tiempo. Por favor, nos desconectamos y se vuelven a unir.